Espero que Dios esté dándole un día muy bonito, muy bendecido. Y para esta oportunidad, mi amado hermano y hermana o persona que se está en este momento conectando por primera vez, quisiera compartirle una reflexión para estos días que estamos preparándonos para la Cuaresma. El título que le he dado para el tema es Soy yo, Maestro. Y el texto bíblico en el cual estoy fundamentando esta enseñanza es el de Mateo capítulo 26, verso 25. Y es que cada uno de los 12 apóstoles que tuvieron la gratísima experiencia de estar con Jesús tenía cualidades sumamente particulares. Pedro era impulsivo. Jacobo se destacaba por su pasión por impartir el mensaje de Cristo. Andrés era aquel hombre en el cual le presentó a Jesús a su hermano Pedro. Felipe, al parecer, era muy analítico, puesto que antes de hacer las cosas siempre pensaba cómo poder llevarlas a cabo dentro de sus propias posibilidades. Ni qué decir de Tomás, que le gustaba comprobar las cosas antes de creerlas. Juan siempre aparece como el discípulo amado. Mateo, quien con tan solo una mirada y una palabra de Jesús le llamó para que le siguiera, en sí, cada uno de ellos era muy diferente. El apóstol que estaremos compartiendo hoy era de una comunidad de Kiryat Hezrón, un pueblo humilde en el sur de Judea. Aparentemente este era el único de los apóstoles que no procedía de Galilea. Su papá se llamaba Simón y no se incluye el nombre de su mamá y no sabemos mucho de su familia, menos tampoco de su trasfondo social. ¿Cómo llegó este hombre a ser uno de los 12 apóstoles? Lucas el evangelista nos dice que Jesús fue al monte a orar y pasó allí toda la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, según vemos en Lucas 6, del 12 al 13. El nombre de este apóstol tiene particulares referencias. Entre otras, siempre aparece de último en la lista de los 12, e incluso ya en Hechos capítulo 1, su nombre ya no aparece. Y como buen ciudadano judío, este hombre abrigaba la esperanza de un Mesías Salvador. Era un joven y celoso patriota judío que no quería que los romanos gobernaran en Israel y esperaba que Cristo derrotara a los opresores extranjeros y que restaurara el reino de Israel. Obviamente, por su acercamiento continuo con Jesús, este hombre veía que Jesús tenía poderes como ningún otro hombre. Por tanto, muchas razones para que alguien como él se sintiera atraído por eso y por él también. No obstante, al igual que todos sus compañeros de equipo, fue testigo durante 3 largos años de las múltiples manifestaciones del poder de Jesús en sanidades, en milagros, todas sus enseñanzas. Importante resaltar es que de un hombre como él y sus acciones profetizó el Antiguo Testamento y manifestó lo siguiente en el Salmo 41:9, una profecía mesiánica que dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Juan capítulo 13, verso 18, Jesús cita este versículo y dice que su cumplimiento vendría en su propia traición.
El Salmo 55, 12, 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este pasaje también anticipa la decisión de este apóstol con respecto a Jesús. Zacarías 11, 12, 13 dice: si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo 27, 9 al 10 identifica este pasaje como otra profecía referida a este hombre, de modo que el papel del proceder de dicha persona estaba ya establecido de antemano. Por lo anterior, el nombre es muy familiar y se trata de Judas Iscariote, aquel que traicionó a Jesús nuestro Señor. Podríamos preguntarnos cómo es posible que uno de los apóstoles de Cristo, testigo de sus proezas, de sus maravillas, de sus señales, de sus enseñanzas, procediera como tal. Dos aspectos valen la pena resaltar. El primero, que el plan de Dios así lo había establecido. Las profecías lo habían dicho, y por otro lado, Judas terminó que Satanás entrara en su corazón, y así lo establece Lucas 22, 3. De allí en adelante sabemos todo el complot respecto al proceder de este hombre en contra del unigénito Hijo de Dios. Lucas 22, del 1 al 6, nos dice todos aquellos pormenores para llevar a cabo el plan. Y es que una vez que se le permite a Satanás entrar en nuestras vidas, el ser humano se vuelve un ser de suma peligrosidad, por cuanto ya no es una persona, sino que se convierte en un fenómeno extraño con capacidades ilimitadas e impensables para hacer cosas hacia el mal. Dios ordenó los eventos por los cuales su Hijo Jesucristo habría de morir, pero Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión, sin presiones, sin coacciones de fuerza externa alguna. Ambas cosas son verdad. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. Judas lo hizo por maldad, pero Dios transformó aquello para bien. Por tanto, no hay contradicción, hermanos. Tratando de aquilatar algunas enseñanzas para nosotros hoy con respecto a la decisión de Judas Iscariote en permitir que el enemigo entrara en su vida y echara por la borda todas las experiencias de aprendizaje de 3 años que había obtenido junto a Jesucristo. ¿Qué nos deja de enseñanzas? Bueno, la primera, que Judas es un ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. ¿Sí? Él oyó a Jesús enseñar día tras día por más de 2 años. Pudo haberle hecho a Jesús las preguntas que hubiese querido. Pudo haber pedido y recibido de Jesús la ayuda que hubiese necesitado. Pudo haber cambiado la carga opresiva de su pecado por un yugo fácil. Jesús extendió a todos una amable invitación para hacerlo, pero al final Judas se condenó por su propio fracaso al no prestar atención a lo que oyó. Segundo, Judas es el ejemplo de los privilegios despreciados. Se le dio el más alto lugar de privilegio entre todos los seguidores de Jesús, pero despilfarró ese privilegio
cambiándolo por un puñado de monedas que después de todo decidió que no las quería. Qué negocio más extraño el de este hombre que hizo. Tercero, Judas es la ilustración clásica de cómo el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, según 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Cuarto, Judas, por otro lado, ejemplifica lo horrible y peligroso de la traición espiritual. Quisiéramos que Judas hubiera sido el único hipócrita que traicionó al Señor Jesús, pero no es así. Hay Judas en todas las épocas, personas que parecen ser verdaderos discípulos y cercanos seguidores de Cristo, pero que se vuelven contra Él por razones siniestras y egoístas. La vida de Judas es un recordatorio a cada uno de nosotros sobre la necesidad de examinar nuestro proceder. Quinto, Judas es una prueba de la paciencia, bondad generosa y benevolente y amorosa de Jesús. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, según el Salmo 145:9. El Señor incluso muestra su benevolencia amorosa a un reprobado como Judas. Recuerde, Jesús lo siguió amando y lo llamándolo amigo, aún en medio de la traición. Jesús nunca mostró a Judas algo que no fuera amabilidad y amor, aun cuando sabía lo que estaba planeando hacer. Y en ningún sentido fue Judas impulsado por Cristo para hacer lo que hizo. Sexto, Judas demuestra cómo la voluntad soberana de Dios no puede ser impedida por ningún medio. Su traición parecía a primera vista como el triunfo más grande de Satanás, pero en realidad señaló la completa derrota para el diablo mismo y todas sus obras, según Hebreos 2:14 y 1 Juan 3:8. Séptimo y último, Judas es una demostración vivida de la falsedad y lo infructuoso de la hipocresía. Es la rama o pámpano de que habla Juan 15:6, que no permanece en la vid verdadera. Esa rama no produce fruto, es cortada y echada al fuego para que se destruya. Judas fue tan experto en su hipocresía que ninguno de los otros 11 jamás sospechó de él, pero no pudo engañar a Jesús, ni tampoco puede engañarlo ningún hipócrita a Cristo. Y Cristo es el juez justo que pagará a cada uno según lo que merece, según dice Juan 5:26 y 27. Los hipócritas como Judas no podrán culpar a nadie más que a sí mismos por la destrucción de sus almas. Tratando de concluir, me permito terminar esta reflexión con unos textos bíblicos que se ubican en 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 Pedro, capítulo 5, de los versos 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo fortalezca y Él mismo establezca. Por tanto, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga. Es un gusto, mi amado amigo y hermano, haber compartido con usted.